Entonces, ¿cómo es un líder perfecto? ¿Cómo se vería en su mente un líder perfecto? Si se tomara unos minutos y anotaran algunas cosas sobre así es como se vería el pastor perfecto, o así es como se vería un plantador de iglesias perfecto, o así es como se vería el líder perfecto en una congregación local, ¿qué incluirían en su lista? Hace varios años se realizó un estudio y fue interesante porque tomaron la perspectiva de una variedad de grupos. Yo diría que la cultura tendrá un impacto en la lista que haría, y el tamaño del ministerio también tendría un impacto en ella. Pero en este caso, les pedían a personas de una cultura similar que nombraran a su líder perfecto y dieran algunas características del mismo. Y aquí está lo que encontraron. Le preguntaron a un grupo de profesores, si estuvieran eligiendo a alguien para dirigir una congregación, para participar en el ministerio de la iglesia, ¿cómo sería ese líder perfecto? Y los profesores mencionaron estas 5 cosas. Esta persona debería tener conocimiento sobre teología, debe tener un carácter que refleje las cualidades bíblicas, debería tener algunas habilidades de liderazgo, debería tener habilidades de comunicación, ser capaz de articular lo que creen y hacia dónde debe ir la iglesia de forma positiva. En quinto lugar dijeron, este pastor, este líder de la iglesia debería tener habilidades de consejería. Son bastante comunes, pero no es sorprendente que un profesor enumere el conocimiento teológico en la parte superior, porque eso es lo que hacen. Luego les preguntaron a los pastores, personas que han tenido experiencia en el ministerio de la iglesia, y les preguntaron, ¿qué tipo de cosas vería en un líder perfecto? Recuerde, estas son personas que están en la batalla en este momento. Estas son personas que entienden lo que significa ser pastor y lo que significa ser un líder de una congregación local. Y les preguntaron, ¿qué les gustaría ver en el líder perfecto? La respuesta número 1 no era conocimiento teológico como en el caso de los profesores, sino que su respuesta número 1 eran habilidades para relacionarse. Alguien que tiene la capacidad de poder interactuar con la gente, porque saben, como pastores en el terreno, que están constantemente interactuando con las personas. Y esas relaciones de persona a persona, esas habilidades interpersonales son muy importantes para ayudar a nutrir una iglesia saludable. Lo segundo que mencionaron fueron las habilidades de gestión. Hay otra área que a menudo no tratamos en la educación teológica. No pensamos mucho en la enseñanza de la gestión de personas y, sin embargo, los pastores se dieron cuenta de que a medida que busco nutrir a esta congregación y dirigirla, necesito saber cómo administrar mejor a las personas y a los procesos a lo largo del camino. En tercer lugar, los pastores dijeron, necesitamos tener habilidades de comunicación, alguien que pueda articular y comunicarse bien con la congregación, para que puedan liderar bien desde el púlpito y desde las reuniones de comité que se tienen. En cuarto lugar dijeron, espiritualidad, alguien que camina con Cristo. Y mire lo que viene al final. Los profesores dijeron que el conocimiento teológico era lo principal. Los pastores pusieron el conocimiento teológico en quinto lugar porque pusieron los problemas relacionales y los problemas de comunicación incluso antes de tener un gran y amplio conocimiento de teología. Entonces, los teólogos o profesores dijeron una cosa, los pastores tienen una lista de cosas un poco diferente, pero mire lo que dijo la congregación. Esto es lo que las personas sentadas en los bancos dijeron que querían ver en su líder perfecto, en la persona que dirige su iglesia, y lo primero que mencionaron fue la espiritualidad. Querían ver a alguien que sabía que estaba caminando con Dios. No estaban tan preocupados por la cantidad de conocimiento teológico que tuviera o incluso por la cantidad de habilidades para relacionarse que tenía, aunque eso estaba en segundo lugar. La respuesta número 1 fue queremos una persona que camine con Dios. Y realmente enfatiza la necesidad del líder de estar en sintonía y practicar disciplinas espirituales. Alguien que realmente esté caminando con Dios y tenga esa intimidad con el Padre para que a su vez pueda guiar a otros. Vimos eso ejemplificando en la vida de Cristo, no nosotros, cuando Él se alejó de sus discípulos y pasó tiempo con su Padre, luego regresó y los guió. Lo siguiente en la lista de la congregación fueron las habilidades relacionales. Se dieron cuenta de lo importante que era la comunicación interpersonal, esas relaciones y habilidades para poder tener conversaciones y ayudar a las personas a caminar a través de diferentes áreas. En tercer lugar, querían ver a una persona con carácter, alguien que refleje las cualidades bíblicas de carácter que se mencionan en algunas de las epístolas pastorales. Alguien que sea honesto, que camine con Dios, que trate bien a su familia. Los problemas de carácter eran importantes. Las habilidades de comunicación vienen después. Creo que esto siempre es interesante porque tendemos a pensar que el sermón es lo más importante. Pero para los congregantes, las habilidades de comunicación son importantes si quieren a alguien que pueda predicar bien y que pueda enseñar bien, pero preferían ver a alguien que realmente esté en relación con Dios, que realmente esté caminando con Dios, que tener alguna gran personalidad carismática que pueda enseñar y predicar. En su lista final estaba el conocimiento teológico. Querían a alguien que conozca la Biblia, quieren poder acudir a esta persona que les puede decir lo que dice la Escritura y responder a sus preguntas sobre la Biblia.
pero no fue lo más importante para ellos. Creo que es fascinante comparar y contrastar estas tres listas y ver cómo grupos muy diferentes de personas perciben cosas muy diferentes que son importantes para su líder. Pero pongo más atención a la idea de los congregantes. ¿Qué están buscando? ¿Qué sentido de necesidad tienen cuando se trata de sus líderes? Y quieren ver a alguien que camine con Dios, que pueda relacionarse con ellos de esa manera. Entonces, cuando piense en su lista sobre el líder perfecto, no se pregunte, porque eso reflejará cuáles son sus prioridades y cuáles son sus valores. Sin embargo, asegúrese de preguntarles a sus congregantes, otras personas fuera del grupo, que están buscando líderes espirituales. Y creo que eso comienza a darnos una pista del tipo de cosas que deberíamos entrenar e inculcar en la vida de los demás. Entonces, ¿cómo Jesús desarrolló líderes? Examinemos los evangelios y reflexionemos sobre lo que hizo para ayudar a estos líderes y hacerlos crecer como seguidores de Jesucristo, pero también como líderes de la iglesia que tendrían lugar después de que Él los dejara. ¿Cómo Jesús hizo líderes? Bueno, aquí hay un par de cosas que creo que usted obtendrá mientras lee los evangelios con ese tipo de ojos. En primer lugar, comenzó identificando, reclutando y evaluando líderes con potencial. Estas son personas en las que vio el talento, su singularidad, las cualidades que tenían y las localizó por ello. En segundo lugar, prestó atención personal a su formación, al modelar para ellos, al estar con ellos, al orar con ellos, al motivarlas a través de su atención, apoyo, corrección y retroalimentación. Creo que la clave es que les dio atención personal. Muy a menudo queremos hacer las cosas de forma rápida, queremos hacer las cosas deprisa, queremos hacerlas a bajo costo y sin embargo los líderes no emergen. Líderes de calidad, líderes piadosos no emergen sin que les demos atención personalizada y de calidad para formarlos de esa manera. Entonces creo que tenemos que seguir el modelo de Jesús aquí y aprender que esto será una inversión en las personas. En tercer lugar, los construyó en una comunidad. Él quería que estas personas no solo fueran líderes individuales, sino que se llevaran bien con los demás. Y así los reunió en una comunidad donde aprendieron no solo de él, sino también a través de las interacciones con los demás. Hay otro buen campo de prueba, ¿no? Una cosa es caminar al lado de alguien uno a uno, pero colóquenlos en una comunidad de personas y vea cómo reaccionan, vea cómo interactúan con las personas. Eso se convierte en un paso muy importante para ayudarlos a crecer como líderes. Aquí hay un par de otras cosas que Jesús hizo. Estuvo constantemente involucrado con ellos en la enseñanza relacionada con la vida. Él estaba allí, comía con ellos, caminaba con ellos, estaba allí cuando grandes multitudes estaban con ellos y estaba allí cuando solo había un pequeño grupo. Hubo demostraciones de la vida real de lo que se trataba el ministerio. Les dio la oportunidad de hacer preguntas y de que él respondiera. Realmente fue un tipo de acción de tutoría uno a uno que Jesús exhibió para sus discípulos. A menudo tendría una situación y estarían solos. Él disfrutaría el tiempo de reflexionar con ellos sobre lo que sucedió y acerca de lo que enseñó. Ese momento de reflexión, ese tiempo de interacción personal, es una parte importante del desarrollo del liderazgo. Quinto, les dio la responsabilidad y luego les dio retroalimentación. No era solo una cuestión de aquí toma estas cosas, y les enseñaría, pero luego les enviaría a hacer el ministerio. Y luego regresarían, les dio la oportunidad de interactuar sobre lo que salió bien, lo que no salió bien, y para que él pudiera relacionarse con ellos y así puedan tomar medidas y crecer como líderes. Por último, los fortaleció, no les dio un plan, sino que les dio su espíritu. Y luego los dejó ir a ser líderes que buscaban el reino. Eso es una parte importante de esto. Recuerde, Pablo encomendó a estos nuevos creyentes a Cristo. Jesucristo hizo lo mismo con sus discípulos. Él los fortaleció, les enseñó, pasó tiempo con ellos, los entrenó y les dio una retroalimentación, pero finalmente antes de su ascensión les dio autoridad. Él les dio el Espíritu Santo, que habitó en ellos, y los envió a hacer su obra. Nosotros debemos hacer lo mismo, debemos estar dispuestos a enviar y permitir que estos nuevos discípulos comiencen a crecer como líderes y seguidores de Cristo. Entonces, cuando pensamos en desarrollar líderes, creo que el modelo de Jesucristo es importante. Y el paso final de eso es confiarlos en la mano de Dios, enviándolos en su camino. Sí, son jóvenes, sí, cometerán errores en el camino, pero nosotros también. Necesitamos estar dispuestos a entregarlos a la dirección del Espíritu Santo y permitirle que continúe haciéndolos crecer como líderes para el reino de Cristo. Entonces, ¿de dónde vienen estos líderes? Necesitamos líderes en nuestra nueva iglesia. ¿De dónde van a venir?
Hay varias teorías diferentes sobre el origen de los líderes. Y hay una teoría que habla de que las personas nacen líderes, hablan de una persona más joven, ven cualidades en ellos y solo dicen, ¡wow! Nacieron como líderes. Bueno, eso sucede en algunas ocasiones. Hay otras teorías sobre la capacitación en liderazgo. Si hacemos pasar a las personas por un conjunto de cursos, o les hacemos leer un cierto conjunto de libros, o los enviamos a la capacitación en liderazgo, luego crecerán para ser líderes. Pero Fred Fiedler, quien ha supervisado cientos de estudios sobre liderazgo y desarrollo, afirma esto. La capacitación en liderazgo no necesariamente produce líderes. Lo que sucede en el aula hace poca diferencia en términos de la efectividad de los graduados. Descubrí que eso es cierto a menudo en el entorno de la enseñanza en la que estoy. Usted ve estudiantes y pueden ser los más carismáticos de un grupo y pueden ser los más inteligentes de un grupo y piense, vaya, serán unos grandes líderes. En ocasiones, 5 años después, 10 años más adelante, interactúa con un estudiante que tal vez no fue el más inteligente y tal vez no fue el más carismático y sin embargo durante un periodo de tiempo se ha convertido en el líder más efectivo. Creo que nos engañamos a nosotros mismos al pensar que hay algún tipo de proceso por el que podemos hacer pasar a cualquiera y una vez que lleguen al final de este proceso serán líderes, porque a menudo la capacitación en liderazgo no es la única condición para hacer emerger líderes. Entonces, ¿de dónde vendrán estos líderes? Creo que hay varios lugares. Primero, el papel del Espíritu Santo en la vida de alguien. Nunca subestime cómo el Espíritu Santo está trabajando en alguien. Podemos mirarlos y pensar desde afuera, vaya, no son nada especial, no veo eso en ellos. Y sin embargo, nunca sabemos cómo el Espíritu Santo los está usando y dirigiendo. Otra forma en que vemos surgir líderes es la obediencia de esos líderes emergentes por fe. Una de las cosas que me ha ayudado es observar a la gente. Deles pequeñas responsabilidades. Mírelos servir. ¿Cómo están haciendo eso? ¿Están siendo obedientes en las cosas pequeñas? No importa cómo sea su personalidad, pueden ser las personas más dinámicas, pero si constantemente eluden los problemas de obediencia, si constantemente desobedecen o se niegan a tomar medidas sacrificiales de obediencia, eso es realmente una señal de precaución. No los coloque en un lugar de liderazgo, porque si no pueden ser obedientes en las cosas pequeñas, ¿se les puede confiar las cosas grandes? En tercer lugar, creo que el ánimo práctico, la orientación y la capacitación de los líderes existentes pueden ser realmente útiles para nosotros como líderes para mantener nuestros ojos alerta y ver quién obedece. ¿Cómo podemos alentarlos? Denles responsabilidades y luego camine junto a ellas. Mire cómo florecen bajo ese tipo de tutela. Entonces, esas son algunas áreas donde veremos líderes emerger, pero finalmente le animo a buscar un par de cosas. Busque el carácter. ¿Cómo manejan su vida personal? ¿Cómo se relacionan con los demás? ¿Cómo es su capacidad para trabajar con otros? ¿Son corteses? ¿Son pacientes? ¿Tienen autocontrol? El carácter es una gran parte del liderazgo bíblico. Lea las epístolas pastorales. Hay mucho sobre problemas de carácter. Y a menudo, me temo, observamos los problemas de personalidad, observamos su dinamismo y nos atrae su personalidad carismática. Y nos olvidamos de observar el carácter. Dios está más preocupado por el carácter de una persona. En segundo lugar, mire su autenticidad espiritual. ¿Están creciendo? ¿Están practicando la obediencia a Dios y su palabra? No ponga a alguien en el liderazgo que no esté practicando la obediencia a las Escrituras. Pablo dijo, no se apresuren a ponerle las manos, no se apresure a darle a alguien responsabilidades de liderazgo. Necesitamos tiempo para poder examinar su carácter en una variedad de circunstancias diferentes y en una variedad de lugares diferentes. Mire cómo manejan sus propias finanzas. Eso le dará evidencia de cómo manejan las finanzas de la iglesia. Mire cómo manejan sus propias relaciones con su cónyuge o sus hijos. Comenzará a tener una idea de cómo manejarán a otras personas. Ese tipo de problemas tardan en surgir y necesitamos poder observar a alguien en su desarrollo de esa manera. Problemas de carácter y autenticidad espiritual. Esas son las claves, creo, al pensar en los requisitos bíblicos para el liderazgo en una iglesia local. Hemos estado pasando estas últimas sesiones hablando sobre liderazgo, pero quiero que pensemos sobre liderazgo en otro aspecto, es decir, la parte de transición. A menudo en la plantación de iglesias, si usted está allí como misionero y está plantando iglesias transculturales, eventualmente comenzará a retirarse de la iglesia y permitirá que otros líderes se hagan cargo. Vimos esto en la vida de Pablo, cuando comenzó una serie de iglesias diferentes, y luego surgieron otros líderes y él siguió adelante.
Este periodo de transición de pasar de un líder, a menudo el plantador de iglesias, a la próxima generación de liderazgo es siempre un momento interesante y puede ser un momento muy difícil. Entonces quiero que pasemos unos momentos pensando en esta fase de transición. En primer lugar, le animo a que hable abiertamente sobre esto a la gente. Sé por experiencia propia, tan pronto como plantamos la iglesia, quería asegurarme de que la gente entendiera que mi plan no era estar allí para siempre, que tan pronto como se estableciera la iglesia, tan pronto como fuera nacional y pudiera cuidar de sí misma, íbamos a seguir adelante y surgirían otros líderes, así que hablamos sobre eso para que no fuera una sorpresa. En segundo lugar, debe tener la intención de enseñar y planificar esta transición. Tienes que planificar emocional, psicológica y financieramente, porque esto es de lo que me di cuenta y a menudo no había pensado en esto antes. Estas personas en esta nueva iglesia habían venido a Cristo como resultado del ministerio que Donna y yo estábamos involucrados. Ellos escucharon el evangelio de nosotros, en muchos sentidos éramos su mamá y papá espirituales, y entonces para nosotros retirarnos fue una parte emocional. Habían llegado a amar a Cristo bajo nuestra tutela, y así, ayudarlos a planear intencionalmente que no estuviéramos allí uno de esos días fue un paso importante de esa transición. Creo que el tiempo también es clave. Y sé que, cuanto más tiempo se quede, más difícil será para todos. Pablo entraba y salía bastante rápido en ocasiones, a veces estaba allí solo por cuestión de semanas, otras veces estuvo allí más tiempo, quizás meses. Pero cuanto más se quede, más difícil se vuelve, y si espera hasta que piense que estén listos, probablemente haya esperado demasiado. Esta es una de esas áreas en las que realmente tiene que encomendar la gente a la mano de Cristo y darse cuenta de que no es suya. No querrá retirarse demasiado pronto, pero sí debe asegurarse de hacerlo de una manera que les permita crecer y nutrirse y no depender de su presencia allí. Debe reconocer la fase de maduración de cada iglesia. Una iglesia crecerá en una variedad de formas diferentes y puede usar muchas medidas diferentes para pensar cómo está creciendo esa iglesia, y están listos. Hablaremos de algunos de ellos en solo un minuto, pero aquí hay una especie de progreso que a menudo veo. Como misionero, como plantador de iglesias transculturales, entras en un lugar y realmente eres el aprendiz. Estás aprendiendo sobre la audiencia, estás aprendiendo sobre esa cultura. Debes ser el oyente, el que recibe de ellos para que entiendas mejor quiénes son. Entonces, eso le permite ser un mejor evangelista porque sabe dónde están. Conoce las necesidades y la visión del mundo que tienen. Pasa de ser un evangelista a un maestro porque la gente viene a Cristo. Ahora los está ayudando a madurar como seguidores de Cristo. Es el que hace discípulos. Entonces, comienza a retirarse un poco. Es el asesor residente. Todavía está allí con ellos y todavía los está ayudando, pero con optimismo. Para este momento han surgido otros líderes y ya no es la persona clave. Los creyentes nacionales se hacen cargo de las responsabilidades y todavía está allí con ellos, sigue caminando junto a ellos. Pero han surgido otros líderes, por lo que es el asesor residente. Y luego el siguiente paso sería que usted sea el asesor itinerante. No está ahí todo el tiempo, viene y los visita, usted escribe, se mantiene en contacto con ellos. Y he encontrado en este proceso que es útil para utilizar detenidamente a medida que ayuda a las personas a hacer la transición a una etapa en la que esta iglesia se vuelve autónoma e independiente de la presencia de cualquier misionero que se necesite allí. Entonces, pasar de ser un asesor residente, donde está ayudando, a un asesor itinerante donde todavía está allí y ellos aún pueden hablar con usted, aún escribe cartas, todavía los visita de vez en cuando, pero ha surgido un nuevo liderazgo. Entonces, caminar a través de esas fases es una forma importante de pensar cómo nos movemos hacia la transición, debido a que a menudo he encontrado algunos misioneros que llegan ahí y piensan, yo me voy a quedar aquí, no voy a seguir adelante. Nunca piensan en ayudar a una iglesia a crecer en sus etapas. De la misma manera que ayudamos a un niño a pasar de una etapa a otra, pasan de niños pequeños a estudiantes de primaria y luego a la escuela secundaria. Como plantador de iglesias también tenemos que ayudar a una iglesia a avanzar en ese tipo de fases. Otra cosa que te animo a pensar cuando estés considerando la transición, una de ellas es que encontré útil preguntarles a los líderes respetados fuera de la iglesia cómo se sienten. Pídales que pasen por su iglesia a algunos e interactúen con sus congregantes. Ten una idea de ellos porque a menudo están en el medio. Ve las imperfecciones, ve las debilidades. Puede que no veas las fortalezas, es posible que no vea lo que alguien de afuera puede ver. Y en Japón, fue muy útil para mí recibir el consejo de otros líderes de iglesias japonesas para ver qué pensaban sobre cómo iba esa iglesia y si estaba lista para comenzar a hacer la transición. También le animo a mantener esa relación. Asuma el papel de animar a los creyentes y los nuevos líderes. Necesitarán ese estímulo.
Deben saber que no los ha abandonado, que todavía confía en ellos, que está orando por ellos y que está allí cuando necesiten su ayuda. Y lo último en lo que realmente le animo a que piense es lo siguiente. Póngase en el lugar de los jugadores. Y hay 3 jugadores principales cuando piensa en la transición. Está el nuevo líder que se está haciendo cargo. Está el viejo líder, probablemente sea usted, que se va a mudar, y luego la congregación misma. Cada uno de ellos pasará por una variedad de diferentes fases emocionales y sentimientos a medida que cambie de un líder a otro. Y las 3 oportunidades en las que he visto esta transición suceder, cada una de ellas ha sido un poco diferente porque 2 veces estuvimos en un equipo de plantación de iglesias, por lo que la transición fue un poco más fácil. No siempre fui la persona clave en 2 de ellos. Pero la primera plantación de iglesias donde la plantamos solo mi esposa y yo, realmente fue una transición difícil en el sentido de que pasaron de tenernos allí todo el tiempo a no estar allí en lo absoluto. Y ellos eran todo lo que habíamos conocido, y muchos de ellos eran nuevos creyentes, por lo que habíamos caminado con ellos a través de sus primeras etapas de fe hasta verlos crecer como seguidores de Cristo. Así que fue realmente importante cómo manejamos esas transiciones. Y sobre lo que debes tener cuidado es volver y dañar el nuevo liderazgo. Tienes que darles espacio para comenzar a desarrollarse como líderes. Harán las cosas de manera diferente. Eso es natural. Y tenemos que estar dispuestos a permitir que lo hagan porque ahora están sirviendo allí. Debemos tener mucho cuidado al retroceder en eso. Por lo tanto, las transiciones pueden ser difíciles, pero deben pensarse detenidamente y debemos ser intencionales para caminar entre nosotros a través de este proceso, de tener líneas de comunicación abiertas con nuevos líderes para que entiendan nuestro corazón y nuestro deseo. Oremos por ellos y estemos allí para animarlos, pero que no estemos allí para dar un paso atrás, asumir el control y empujarlos fuera del camino. Entonces, he visto buenas transiciones y he visto algunas malas transiciones en el camino, pero creo que es realmente útil si somos muy intencionales al pensar en algunos de estos pasos de transición. En las próximas sesiones quiero pasar un tiempo pensando en las finanzas y los problemas estructurales cuando se trata de plantar iglesias. A menudo, el ministerio se puede dividir en 2 lados. El lado A es la predicación, la formación de discípulos, la oración, lo que a menudo se considera el lado espiritual de la plantación de iglesias. Luego está el lado B, con las finanzas y reuniones, estructura y organización. Como regla general, la mayoría de los plantadores de iglesias tienen una gran capacitación en el lado A. Nos han enseñado a predicar, hemos tenido clases de homilética, hemos hecho discípulos, hemos aprendido las disciplinas espirituales y nos han enseñado teología. Pasamos mucho tiempo en el lado A preparándonos para hacer el ministerio de la iglesia y plantar iglesias. Hemos recibido capacitación sobre cómo ser un misionero y las comunicaciones transculturales, tal vez. El lado A es un lado con el que estamos bastante familiarizados y creo que muchos de nosotros hemos ido al seminario o hemos recibido capacitación simplemente porque nos gusta el lado A, nos gusta predicar, nos gusta ser discípulos, nos gusta orar y las disciplinas espirituales que forman parte de ella. El lado B, sin embargo, a menudo es un lado descuidado. No hemos pensado mucho en las finanzas, cómo organizar una reunión, cómo estructurar una iglesia, cómo debería funcionar esa organización y los procesos que estarán involucrados. Y si estás hablando de una iglesia pequeña, simple y orgánica, probablemente no tengas que pensar mucho en la estructura organizacional. Pero incluso allí, la dinámica es importante, ¿verdad? Incluso en el pequeño organismo vivo llamado familia, las estructuras familiares son importantes, cómo funciona una familia y cómo se toman las decisiones. Todas esas cosas son importantes incluso en una organización pequeña, así que debemos pensar en el lado B. Creo que Hechos 6 es un buen ejemplo de eso. ¿Recuerda esa historia donde los apóstoles y la iglesia están creciendo y los apóstoles están involucrados en el ministerio? Surge un problema. Hay algunas personas de la comunidad de la iglesia que no están siendo atendidas correctamente, y el problema, por lo tanto, surge. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Designan diáconos. Alguien que puede atender las necesidades de aquellas viudas que no están siendo atendidas adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué nombraron a estos diáconos? Bueno, dijeron, queremos continuar usando nuestro tiempo haciendo el lado A, predicación, hacer discípulos, el ministerio de la palabra y la oración. Entendieron que el lado B también era importante. Si vamos a cuidar a nuestras viudas como nos lo enseña la Escritura, deberemos tener a alguien que siembre, que las cuide adecuadamente. No estaban minimizando el lado B de las cosas, simplemente decían,
No es donde estamos capacitados, esa no es nuestra área de responsabilidad, pero nos aseguraremos de que haya alguien allí que pueda hacer ese tipo de cosas. Y así creo que Hechos 6 nos abre una puerta para comenzar a comprender que ambos lados de esta ecuación son importantes. Necesitamos involucrarnos en la predicación y en la enseñanza, en el lado espiritual de las cosas, si es que puedo expresarlo de esa manera, pero el lado B, de organizar, tener el tipo correcto de reuniones, ayudar a que los procesos funcionen sin problemas también es importante. Entonces, cuando piense en la estructura de una iglesia plantada, es posible que tenga que pensar de qué lado está capacitado. Algunos de ustedes pueden tener experiencia en negocios, y le irá muy bien al servir a la iglesia de esa manera, al llevar esos talentos y habilidades a una congregación. Algunos de estos pueden estar en el lado B de las cosas. Por eso es importante un equipo de plantación de iglesias o permitir que surjan otros líderes porque necesitaremos a este tipo de personas. Déjeme darle una ilustración de algo que aprendí de primera mano. Había una iglesia bastante grande en Bolivia y el pastor de repente se fue. Este pastor había comenzado la iglesia y por eso había estado allí desde el principio. Era una persona increíblemente dinámica, de gran personalidad y la gente lo amaba. Pero cuando se fue, la iglesia comenzó a desmoronarse. ¿Por qué? No había estructura allí. No tenían constitución eclesiástica, no tenían forma de tomar decisiones porque hasta ahora prácticamente él había tomado las decisiones. Todos estaban paralizados porque no sabían qué hacer. Me preguntaron si vendría y comenzaría a ayudarlos a entender cómo estructurar algunas cosas y como lo hicimos, nos encontramos con todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque temprano, décadas antes, cuando se plantó esa iglesia, nadie había pensado en dar crédito y pensar que es importante poner el lado B en su lugar, o para pensar cómo deberían tomarse las decisiones para dar cierta estructura a esa congregación, y así cuando una persona, un líder dinámico se fuera, la iglesia esta podía continuar. Por eso creo que tenemos que pensarlo un poco cuando queremos plantar una iglesia. No es solo la predicación, no es solo hacer discípulos, sino también establecer estructuras funcionales. Recuerde la lista de Christian Schwartz sobre una iglesia saludable. Una de las cosas que encontró a nivel mundial fue esta, que las iglesias saludables tenían estructuras que funcionaban bien para ellos. Eso será diferente dependiendo de la cultura en la que se encuentre, pero es útil pensar en cuestiones como una declaración de fe. ¿Qué cree la iglesia? Para que no haya todo ese gran debate sobre aquí estamos y qué hacemos y qué creemos acerca de esto. Pero en cambio, la congregación de la iglesia ha trabajado a través de esto, es lo que creemos. Cosas como una constitución y estatutos dan el propósito de la iglesia, te ayudan a entender qué es un miembro. ¿Va a tener membresía en tu iglesia? Si es así, ¿quién puede ser miembro? ¿Va a ser congregacional su norma? ¿Va a ser el anciano que norme? ¿Va a ser gobernado por otra persona? Tendrá que tomar algunas resoluciones sobre cómo se toman las decisiones. Si son solo 3 de ustedes en una iglesia, eso puede ser fácil, pero ¿qué sucede cuando se convierte en una iglesia de 15, 20 o 100? Pensar en algunos de estos problemas estructurales es importante para que no surja división, para que haya una comprensión clara. ¿Qué hará con la propiedad? ¿Cómo gobernará la iglesia? ¿Quiénes serán sus apoyos? Y cuando quiera hacer cambios, ¿cómo hará cambios en la constitución de esa iglesia? Descubrí que la plantación de iglesias desde el principio debe desarrollar una constitución y estatutos. Esto es una parte importante de agregar estructura a una congregación que le permita funcionar de manera saludable incluso cuando los tiempos se ponen difíciles, incluso cuando hay una transición, al menos tienen algo en que confiar, volver y decir, esto es lo que hemos determinado, esto es lo que hemos acordado en lo que respecta a la toma de decisiones o cómo haremos la transición en el liderazgo. Por lo tanto, debemos pensar un poco y establecer una estructura. Tal vez no sea una estructura enorme, pero sí suficiente para permitir que funcione bien. Es una parte importante de sentar las bases de una iglesia. Peter Wagner cuenta una historia acerca de cómo la iglesia de la que él era parte estaba plantando otra iglesia y había pasado por este largo proceso de plantación. Había pagado mucho dinero por consultores, había pagado mucho dinero por un terreno para comenzar una iglesia. Fue un proceso muy largo y costoso para plantar una nueva obra. Y luego un día estaba hablando con Jack Hayford, y Hayford y su iglesia estaban empezando otra congregación, y luego aprendió de Hayford cómo se sentía como si fueran guiados por el Espíritu Santo para comenzar una iglesia en un lugar. Ellos simplemente fueron allí y comenzaron, sin estudios costosos, sin muchos recursos, a comparación de nosotros, y Wagner dijo, vaya, es mucho más fácil ser este tipo de plantador de iglesias que el modo de plantación de iglesias que estamos ocupando en mi congregación local.
Al pensar en plantar iglesias, las finanzas siempre serán una parte de esto, ya sea un misionero que recibe apoyo para ir a una tierra diferente, o un plantador de iglesias local que solo está cruzando la ciudad para plantar una iglesia. Las finanzas serán parte de la plantación de iglesia, pero hay un par de factores que afectan las finanzas. Uno es el modelo que va a elegir. Observamos varios modelos diferentes antes, pero pensemos en esta línea. Tal vez es una plantación de iglesia madre e hija. En ese caso, a menudo, la iglesia madre, la iglesia establecida más antigua, ayudará a plantar esta nueva iglesia. Proporcionarán capital, proporcionarán algunos ingresos y proporcionarán recursos que ayudarán a esta iglesia hija a ponerse de pie y comenzar a crecer. A veces es una plantación de iglesia denominacional, y en ese caso, la red o la denominación pueden proporcionar algunos fondos que ayudarían a una iglesia a comenzar. En otras ocasiones es más un plantador de iglesias independiente o un equipo de plantación de iglesias que está recaudando fondos para hacer esta plantación, y entonces pedirán a las iglesias y a otras personas que les proporcionen fondos para que puedan salir y hacer este trabajo. Entonces, verá una iglesia de madre e hija, una plantación de iglesias denominacionales y plantadores de iglesias que recauden el apoyo de individuos y congregaciones. A menudo esas pueden ser las fuentes de ingresos. Pero a medida que he viajado por el mundo, lo que he notado es que, en muchos países, la mayoría de los plantadores de iglesias son bivocacionales, e incluso estamos viendo que cada vez surgen más en los Estados Unidos, donde las personas que salen a plantar una iglesia a menudo son bivocacionales. Están sirviendo a la iglesia, pero también están trabajando en otro lugar para proporcionar algunos flujos de ingresos para que puedan hacer este trabajo. Algunas personas comienzan como bivocacionales con el objetivo de estar a tiempo completo, entonces mientras la iglesia es pequeña piensan trabajaré en este otro trabajo y pastorearé la iglesia, o estaré involucrado en esta plantación de iglesias, pero si es la voluntad de Dios, esta iglesia crecerá, los recursos estarán allí, y luego podré renunciar a mi otro trabajo e iré a tiempo completo con la congregación. Otros están entrando en el ministerio bivocacional con la intención de permanecer así porque ven ese aspecto de ser bivocacional, trabajar tanto en el mundo como en la iglesia, como muy beneficioso para su comprensión de la vida cristiana y para su conexión con la comunidad a su alrededor. Así que hay varias fuentes posibles para plantar iglesias. A veces se trata de un medio de la iglesia con la que estamos involucrados o la denominación de la que somos parte. A veces viene en nuestras propias manos porque estamos siendo bivocacionales, pero pasaremos en la próxima sesión hablando un poco más sobre lo que significa ser un plantador de iglesias bivocacional. Crisóstomo describió la vida de los obispos rurales en el siglo IV y escribió lo siguiente: a estos hombres se les puede ver a veces tirando de los bueyes y conduciendo el arado, y nuevamente subiendo al púlpito y cultivando almas bajo su cuidado. Ahora desarraigando las espinas de la tierra con un gancho, y ahora purgando los pecados del alma por la palabra. Estaba describiendo pastores y ministros bivocacionales, personas que trabajaban fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Estamos viendo emerger pastores bivocacionales cada vez más. Los veo en todo el mundo, pero también los vemos en partes de América del Norte. La mayoría de los pastores que he encontrado mientras están plantando iglesias son bivocacionales. Están trabajando en dos lados de este mundo. Hay dificultades de ser bivocacional. Primero, es todo el cansancio de trabajar en dos trabajos. Tienes responsabilidades en tu lugar de trabajo donde obtienes un ingreso, pero también tienes responsabilidades en la congregación local. Y equilibrar esos dos mundos a veces puede ser cansado, puede ser físicamente agotador y emocionalmente agotador. A veces, al ser bivocacional, es difícil tratar asuntos familiares porque se tiene muchas responsabilidades y requiere mucho tiempo en ambos lados de la ecuación. Y entonces, cuando cuida a su familia y cuando es parte de su vida, a veces hay problemas de legitimidad. Mucha gente pensará, bueno, si es un verdadero plantador de iglesia, si es un verdadero pastor, alguien debería pagarle, no debe trabajar en otro lugar. Por lo tanto, no lo verán como una persona legítima que trabaja en una congregación o en una iglesia si trabaja afuera. Piensan que es extraño porque el único modelo que pueden haber tenido en sus vidas es ver personas que reciben un pago total de la congregación local. También existe el problema de establecer patrones saludables de trabajo y descanso. En cualquier trabajo, eso siempre es importante, ¿verdad? Para nosotros es mantener un patrón de trabajo saludable y también ese aspecto del sábado y descanso. Y cuando intenta equilibrar dos trabajos diferentes, dos responsabilidades muy diferentes en dos mundos diferentes, a menudo podemos perder ese equilibrio de un patrón saludable del descanso laboral. Por otro lado, junto con los aspectos negativos, hay algunos aspectos positivos para ser un plantador de iglesias bivocacional.
En primer lugar, este es probablemente uno de los más importantes, es ese contacto cara a cara que tienes con las personas de la comunidad. Recuerdo que en Japón teníamos una familia que venía de los Estados Unidos, trabajaban con una gran compañía aquí en los Estados Unidos y fueron transferidos a Japón por solo un par de años. Y vinieron al nuevo plantador de iglesias y dijeron, Tim, queremos ayudarlos aquí, queremos servir de cualquier manera que podamos. No tenían conocimientos de japonés, pero ayudaban con la guardería y a organizarla, ayudaban a distribuir folletos y dar la bienvenida a la gente. Pero aquí hay otra cosa que aprendí de este hombre. Trabajó para una gran compañía en Japón y tuvo contacto con japoneses con los que nunca habría imaginado, porque trabajaba con ellos día a día. Ellos vieron su vida, él interactuó con ellos en sus hogares, él fue a sus bodas, lo conocían y él podía dar testimonio de Jesucristo por eso. Podría haberme quedado fuera de su sede corporativa y haber predicado el Evangelio todo el día, y la mayoría de ellos nunca me habrían escuchado, pero debido a que lo vieron día a día, pudieron relacionarse con lo que estaba hablando y lo escucharon cuando se trataba del Evangelio. Ese contacto cara a cara con las personas es realmente una parte importante y es una ventaja de ser un pastor bivocacional. Además, ese tipo de trabajo le obliga a equipar a otros para hacer el trabajo del ministerio. A veces, nos hemos vuelto flojos con el clero pagado. Pensamos, bueno, yo trabajo en lo mío, ese es su trabajo, ellos harán todo el trabajo para la iglesia y lo dejaremos en sus manos. ¿Algo se tiene que hacer? Deje que la persona pagada lo haga. Cuando se dan cuenta de que usted también está trabajando fuera de la iglesia, a menudo tomarán algunos de estos aspectos y tomarán el trabajo del ministerio y lo harán, como se les ha ordenado en la Escritura. Un pastor bivocacional también ayuda a destruir ese mito sagrado secular que existe, ese conflicto que a veces sentimos. Bueno, ese es un trabajo secular, ese es un trabajo sagrado. Esto es lo que hacen los pastores, esto es lo que hace la gente común. El aspecto del clero laicado. Al ser bivocacional ayuda a romper algo de ese pensamiento para que comencemos a ver nuestro trabajo, sin importar dónde sea, como algo con lo que honramos a Dios, ya sea en una fábrica o en un entorno de negocios. Ese trabajo también es sagrado porque lo hacemos para la gloria de Dios. Y cuando ven al pastor haciendo eso, cuando ven a los líderes de la iglesia haciendo eso, de forma positiva la gente también comienza a darse cuenta, ese trabajo que estoy haciendo en el supermercado es el trabajo de Dios. Derribamos las barreras entre lo sagrado y lo secular. Y finalmente, una de las ventajas de ser un pastor bivocacional es que le libera de recaudar apoyo. Para algunas personas, el recaudar fondos es un aspecto difícil de ser misionero o plantador de iglesias. Odia la idea de tener que ir y pedir dinero a la gente. Le animo a que no lo vea como una parte negativa, porque puede ser una parte muy importante para construir la fe en su vida y en la vida de los demás que lo apoyen. Pero a veces lo liberaría de tener que recaudar necesariamente mayores cantidades de fondos porque está trabajando en un trabajo y eso lo proporciona un flujo de ingresos. Ser bivocacional no es fácil. A veces la gente piensa, es la salida fácil no tener que buscar apoyo, pero también tiene algunos aspectos negativos. Pero he visto a hombres y mujeres trabajar en torno a esos aspectos negativos y usarlos de una manera muy positiva cuando es necesario. Ahora, ¿eso significa que todos deberían ser bivocacionales? No lo creo. Pablo claramente articula la verdad de que ellos que trabajan con las Escrituras y aquellos que trabajan en el trabajo de la iglesia deben ser pagados por eso. Eso debe ser una cuestión de ingresos para ellos, pero creo que también existe lugar para ser bivocacional cuando se trata de plantar iglesias. En las misiones, una de las áreas con las que hemos luchado es la creación de iglesias que dependen constantemente de los recursos misioneros o de fuentes externas a su cultura. Así que quiero que reflexionemos sobre algunos principios que conducen la independencia financiera. ¿Cómo podemos ayudar a una iglesia a independizarse para que no dependa constantemente de recursos externos? Aquí hay algunos pensamientos. Primero, enseñe la mayordomía bíblica. Sé como joven plantador de iglesias, como joven misionero, lo difícil que es enseñar a las personas a dar. No quería que pensaran que solo estaba allí por su dinero y que quería que me dieran el dinero para yo poder tenerlo, así que a menudo evitaba ese tema. Un pastor japonés con más experiencia me dijo una vez, Tim, no lo estás haciendo un favor al no enseñarles a dar fielmente a Dios. Hay un aspecto del que habla la Escritura acerca de la alegría de dar, de aprender a dar con sacrificio por la obra del reino de Dios. Tienes que enseñarles eso. Entonces seguí su consejo y comencé a enseñar eso. Desde el principio debemos enseñar a los nuevos creyentes sobre dar, enseñarles la mayordomía bíblica y cómo regresarle a Dios. En segundo lugar, creo que necesitamos comunicar la visión de ser autosuficientes a la iglesia una y otra vez
para que se den cuenta de que nuestro objetivo es ser autosuficientes y no siempre depender de fondos del exterior. Creo que hacemos esto en nuestras vidas con nuestros hijos. No esperamos que un niño de 2 años sea autosuficiente. No espero que un niño de 5 años tenga que comprar su propia ropa o pagar sus cuotas escolares. Pero si un niño de 30 años todavía depende totalmente de los recursos de sus padres, entonces probablemente tengamos algunos problemas. Las iglesias autosuficientes son un proceso. Queremos que crezcan y se vuelvan independientes de esa forma. Entonces, comunique esa visión de que uno de estos días estaremos allí. Puede ser una visión a corto plazo dependiendo del modelo que haya elegido para plantar iglesias, pero nuestro objetivo es llegar allí. Creo que necesita modelar con su ejemplo. A menudo, como ministros, como plantadores de iglesias, pensamos, bueno, la gente debería dar, y yo seré el receptor. Pero como líderes, debemos ser modelos al dar. La gente necesita ver que nosotros también estamos dando sacrificialmente por la obra del Señor y que lo modelamos para ellos. Creo que uno de los otros aspectos en los que le animo es ser una iglesia generosa. No me importa la antigüedad de la iglesia. Aprenda a dar a las misiones, aprenda a dar algo fuera de ustedes mismos. No cultive una mentalidad de receptor donde se piensa, bueno, somos jóvenes, somos una nueva iglesia, deberíamos estar recibiendo cosas. Una de las primeras cosas que hicimos en cada iglesia en la que participé en la plantación fue, nos comprometimos con misiones muy pronto porque quería cultivarnos como una iglesia generosa, que diéramos fuera de nosotros mismos, que no nos guardáramos todo para nosotros, y eso ayudó a generar esta idea, de vamos a dar. Creo también mantener a la gente informada. Las finanzas pueden ser una de esas áreas muy difíciles donde se pueden hacer acusaciones, donde las personas tendrán algunas sospechas si no saben dónde se está utilizando los fondos. He visto surgir sospechas, por lo que siempre animo a las iglesias a ser muy abiertas sobre hacia dónde van las finanzas. ¿Por qué deberíamos mantener eso en secreto? Si tenemos secretos, eso probablemente significa que desconfiamos de algunas de las cosas que estamos haciendo y de algunas de las decisiones que estamos tomando. Así que seamos abiertos con la gente. Ellos dan libremente, dan a la obra de la iglesia. Deberíamos ser abiertos con ellos sobre dónde se está utilizando esos fondos. Y como las personas saben y tienen información, no tendrán motivos para desconfiar porque comprenden dónde está cada dinero, dónde se gastan esos fondos. Una última cosa que le animo a hacer es pensar en asegurarse de que cualquier cosa que haga sea reproducible. Esto es lo que quiero decir con eso. Como misioneros a veces podemos ir a un lugar y comenzar algo que esta iglesia nacional no necesariamente podría mantener. Podemos comenzar un programa, podemos comenzar un ministerio, porque tenemos estos fondos para poder hacerlo. Pero ¿qué sucederá cuando ya no estemos ahí y no puedan continuar con eso? Tenga mucho cuidado al iniciar ministerios, iniciar programas, comenzar cosas dentro de la iglesia y que no se puedan mantener por sí solos. Así que aquí está el principio. Piense en reproducir el uso de cosas materiales y estrategias. Asegúrese de no comenzar cosas que no pueden continuar, que requieran fondos externos, porque lo que no queremos hacer es crear una iglesia que sea siempre dependiente. Queremos una iglesia que se convierta en una iglesia autosuficiente, indígena de su propio suelo. Muchas veces en la plantación de iglesias hablamos sobre la plantación de iglesias indígenas. Indígena es una palabra que proviene del mundo de la biología. Indica una planta o un animal que es nativo de un área. Cuando los misionólogos usan la palabra indígena, usan el término para referirse a un esfuerzo por plantar una iglesia que se adapte naturalmente a su entorno. Y para evitar plantar iglesias que reproduzcan patrones occidentales, no queremos trasplantar algo que no sea nativo de ese suelo. Y entonces hablamos de ser plantadores de iglesias indígenas. Estas ideas realmente se remontan a 1800. Hombres como Henry Venn y Rufus Anderson comenzaron a pensar en plantar iglesias en diferentes culturas y empezaron a pensar, ¿cómo hacemos esto mejor? ¿Qué tipo de iglesias deberíamos plantar? Estos hombres describieron una iglesia indígena usando 3 frases. Dijeron que una iglesia debería ser autosuficiente, autónoma y autopropagante. Autosuficiente, en otras palabras, no depende de fondos externos, y ya hemos pasado un poco de tiempo hablando de no crear una iglesia que dependa constantemente de recursos externos. Autónoma, en otras palabras, una iglesia que no está gobernada desde el exterior, que toman sus propias decisiones, no es una denominación o alguien que de la oficina central llamando y diciéndoles qué hacer, sino que esa congregación local, con su liderazgo, están tomando decisiones que influyen en su congregación. Pero también se autopropaga.
Eso significa que se extienden por sí mismos. En otras palabras, no ven esto como un final. No se ven a sí mismos como si hubieran recibido el Evangelio y dicen, eso es todo lo que tenemos que hacer, lo hemos recibido, somos buenos. También ven el siguiente paso de ser propagadores del Evangelio, que se extienden más allá de sus propias fronteras. Entonces, reciben el Evangelio y luego ven la responsabilidad de llevar ese Evangelio a otra persona. Entonces, estos tres términos son importantes a medida que pensamos en la plantación de iglesias transculturales. Queremos ver que las congregaciones se vuelvan autosuficientes, autónomas y se autopropaguen. Le animo a que reflexionen esto mientras vemos lo que otras personas hablaron sobre esto. Aquí está John Nevius, algo a lo que llamó el Plan Nevius, y su deseo era ver que las iglesias se independizaran, que fueran indígenas del suelo en el que estaban plantadas. Así que hay algunos principios de los que habló. Él dijo, los cristianos deberían continuar viviendo en sus vecindarios y dedicarse a sus ocupaciones, siendo autosuficientes y testificando a sus compañeros de trabajo y vecinos. En otras palabras, no quería ver desarrollado lo que ya se había dado en algunos lugares, que a menudo los llaman cristianos de arroz. Eran hombres y mujeres que se unían a la iglesia porque veían al misionero como un medio de apoyo para recibir algunos recursos. Él dijo, no deberían detener su trabajo y mudarse al complejo misionero, sino que los cristianos deberían permanecer en sus vecindarios, deben continuar ejerciendo sus ocupaciones y ser autosuficientes en ese sentido, luego ser testigos a las personas que los rodean. Y también habló sobre cómo las misiones solo deberían desarrollar programas e instituciones que la Iglesia Nacional deseara y pudiera apoyar. En nuestra última sesión hablamos sobre no comenzar nada que pueda ser reproducido por la Congregación Nacional. Y Nevius estaba realmente a la vanguardia de ese pensamiento. Nos advirtió, no instituyan cosas que no puedan continuar sin la ayuda de fondos externos. En tercer lugar, habló sobre cómo las iglesias nacionales deberían convocar y apoyar a sus propios pastores. En lugar de ser algo que el misionero diga aquí está tu pastor, aquí está tu líder, las congregaciones deberían tener voz en eso. También dijo, cuando se trata de edificios de la iglesia, si van a tener un edificio, asegúrese de construirlos en el estilo nativo, con dinero y materiales proporcionados por los miembros de la iglesia, no con fondos del exterior, no construyéndolo con un estilo que tal vez un misionero occidental o un misionero europeo pensaría, vaya, así debería ser una iglesia, así es como se debe construir el edificio, construirlo en un estilo natural, en un estilo nativo que sea asequible para la gente. Use los materiales que están presentes allí. Y luego habló sobre la capacitación continua para los líderes. Se debe proporcionar instrucción bíblica y doctrinal intensiva a los líderes de la iglesia todos los años. Siga regresando, siga ayudándolos a crecer como líderes. Siga siendo un recurso para que se conviertan en líderes más fuertes y mejores para Jesucristo. Entonces, cuando piense en una iglesia indígena, piense en estas tres cosas: autosuficiente, autónoma, autopropagante. Y a medida que ayudamos intencionalmente a una iglesia a avanzar en esa dirección, realmente los estamos ayudando a convertirse en una congregación indígena. Entonces vamos a comenzar una iglesia. ¿Dónde se va a reunir? Bueno, gran parte de eso depende del modelo de plantación de iglesia que haya elegido. Si está pensando en un modelo de iglesia simple u orgánico, entonces puede reunirse en la sala de su casa, puede reunirse en una cafetería, puede reunirse en un centro comunitario donde pueden rentar un espacio. Si está pensando en un modelo diferente, es posible que deba considerar alquilar un edificio o comprar una propiedad. Pero pensemos en algo parecido a un lugar de reunión. Hay algunas ventajas de alquilar, y esto es lo que a menudo se llama un enfoque nómada, porque a menudo solo se usa el edificio durante pocas horas a la semana. No está allí todo el tiempo, por lo que se queda vacío, sin usar, mientras está pagando un buen dinero por eso. Además, alquilar y ser nómada de alguna manera tiene cierta flexibilidad. Nunca se sabe qué tan rápido crecerá la iglesia, numéricamente, ni cómo crecerá. Es posible que necesite espacio, un espacio más grande, más rápido de lo que inicialmente esperaba. También le da la oportunidad de trasladar la congregación a un lugar donde tal vez tenga más personas que viven en esa zona, por lo que alquilar no lo limita a no poder mudarse. El alquilar también elimina la necesidad de grandes desembolsos de capital. Como sabe, la propiedad generalmente no es barata, a menos que alguien se la dé. Por lo tanto, comprar un edificio significa que esté invirtiendo en gran cantidad de capital inicial que a menudo una nueva iglesia no tiene, o bien termina poniendo a la iglesia en una gran deuda porque pidió prestada una gran cantidad de dinero para poder estar en un edificio, pero también alquilar de alguna manera evita distracciones. Pregunta a las iglesias experimentadas, iglesias ya establecidas, sobre cuánto dinero, tiempo y esfuerzo ponen en mantener el edificio de la iglesia. Los edificios son caros, por lo cual a veces el mejor enfoque para una nueva iglesia es evitar el desembolso de capital
Y la distracción de tener su propio lugar. Simplemente alquile un lugar donde otros se ocuparán de algunas de esas necesidades. Entonces hay muchas opciones cuando se trata de plantar iglesias, ¿no es así? Puede reunirse en casas. A veces hay iglesias vacías, iglesias que alguna vez estuvieron vivas, pero que ahora se han ido a la quiebra. Puede alquilarlas o comprarlas por un precio bastante económico porque muy rara vez son edificios de iglesias de alta calidad. A veces hay centros comunitarios donde puede reunirse. En nuestra primera iglesia plantada solíamos reunirnos en un centro comunitario. Lo alquilábamos por 4 horas a la semana y eso nos permitía tener servicios y un par de otros estudios bíblicos allí. Pero inicialmente fue una inversión muy barata. No tuvimos que pagar mucho dinero, podíamos llegar allí con bastante facilidad y estaba en una ubicación central que todos conocían. Tan pronto como les dije, nos reuniremos en este lugar, todos sabían su ubicación porque habían llevado a sus hijos allí para una variedad de clases. A veces hay escuelas disponibles, restaurantes o clubes sociales. He visto iglesias plantadas en salas de conferencias de un hotel. En Bolivia, había una iglesia que buscaba plantarse entre la gente rica de allí, y eligieron reunirse semanalmente en la sala de conferencias de un hotel, y era un lugar atractivo para el nivel socioeconómico de la gente porque sabían dónde estaba. Algunas iglesias usan teatros. Tal vez toman un viejo almacén y lo convierten. Quizás haya una guardería o un departamento o centros de actividades que pueden alquilar. A veces, encontrar un lugar para reunirse regularmente es un problema difícil, pero a medida que observe las opciones que existen, encuentre uno que cumpla con los criterios para la congregación y la comunidad en la que se encuentra. En algunas comunidades, debido al contexto, no necesariamente quieres un lugar abierto que todos puedan ver. Es posible que deba ser un área más aislada donde la gente no lo vea yendo y viniendo. Pero le animo a que haga una lista de algunos posibles lugares de reunión para esta nueva plantación de iglesias y discuta los pros y las contras de cada uno. Cada uno de ellos tendrá algunos aspectos negativos y cada uno de ellos tendrá algunos aspectos positivos, pero piense un poco en ese sentido. Aquí hay algunas preguntas que puede hacer al pensar en sus opciones. ¿Cuál es el tamaño que necesitamos? Lo que no quieres son 5 personas en una habitación que sea para 300. Ni tampoco quieres un lugar que sea para 100 cuando tienen 130 personas viniendo. Entonces, ¿cuál es el tamaño apropiado? ¿Cuál es lo mejor para nosotros en este momento? ¿Es aceptable en apariencia? Y eso dependerá de su contexto cultural una vez más. Para muchos japoneses no tenían necesariamente una imagen de cómo debería ser el edificio de una iglesia, y por lo tanto si se reunía con un centro comunitario, no les molestaba tanto. Pero sé que cuando fuimos a Bolivia nos dimos cuenta de que muchos de ellos venían de un contexto católico romano, y entonces esperaban que el edificio de una iglesia se viera de cierta manera, que tuviera cierta apariencia. Entonces, para su contexto, ¿cuál es una apariencia aceptable? Para algunos puede ser muy relajado, con un montón de sofás allí. Para otros puede verlo más formal y quieren bancos y filas allí. ¿Qué se acepta culturalmente en ese lugar? ¿Cuál es la reputación de ese espacio? Lo que no quieren hacer es reunirse en un lugar que tiene mala reputación. En algunas regiones donde piensan más en el ámbito espiritual y entienden que los espíritus ocupan un lugar determinado, es posible que no desee alquilar un lugar que se sabe que tiene algún tipo de actividad espiritual allí y asociar la congregación de su iglesia con ese tipo de espacio. ¿Es aceptable para su grupo meta, las personas con las que está buscando comunicarse? ¿Desea estar lo más disponible para ellos? ¿Su espacio refleja la filosofía del ministerio que tiene? Si lo ves mucho más como un estilo familiar, ¿refleja ese estilo familiar de comunidad? Si lo ve de una manera un poco más formal, ¿refleja eso? Y luego finalmente, tendrá que considerar la disponibilidad de esos cuartos, los lugares que quiere alquilar. ¿Está disponible para ti todo el tiempo? ¿Tiene solo ciertos bloques de tiempo? ¿Le funcionarán bien esos bloques de tiempo? Los lugares de reunión son una gran decisión cuando se trata de pensar en plantar iglesias, pero no hemos hablado de eso hasta ahora porque no quiero que enfaticemos una iglesia plantada centrada en un edificio o lugar. Quiero que pensemos más sobre lo que deberíamos ser como congregación. El edificio será una parte importante de eso, porque de alguna manera reflejará la filosofía del ministerio que usted tiene. Así que piense en dónde plantará su iglesia.